Buenas tardes. Estamos preparando aquí la presentación. Estoy un poquito adelantado. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver el título de dependencia de nuestra industria del cobre con los activos físicos o activos mineros. Trataré en estos 20 minutos de demostrarles que sí tiene mucho que ver. Y en una visión histórica que muchas veces no se tiene, no aprendemos de nuestros errores del pasado o de las ventajas y beneficios que tuvimos en el pasado. Entonces, pero el punto principal es ver si nuestra industria depende de potencia o de empresa o de factores externos. Y esto es una visión histórica, no solamente hoy día. Pero voy a empezar, obviamente, en la época de la colonia. Mientras funciona esto, les adelanto un poco. Ya en la época precolombina, San Pedro de Atacama fue un centro minero. Los atacameños fueron mineros por excelencia y producían, y hay mucho vestigio de minería antigua, pero lo que producían no se consumía en el desierto, se iba a los centros de consumo de aquella época, Tiahuanaco o el Cusco. Y ya en esa época había una dependencia 100% del poder central. O sea, en esa época ya Chile no era independiente en su producción de cobre. ¿Sí? No hay ya yo lo manejo. Entonces, estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Y obviamente el tema es si en el futuro vamos a entrar en un sistema de dependencia. ¿Y por qué es importante? Bueno, ustedes todos saben, Chile vive del cobre, y si esto fuera manganeso, obviamente no sería importante. Pero estamos hablando del cobre, y es importante por el país. Bien. Entonces, inicialmente, ahí está. El uso del cobre comenzó aquí en la cultura andina en Perú, más o menos 1500 antes de Cristo. Mucho más tarde de lo que comenzó en Asia Menor o en Asia. Entonces aquí nuestro mundo entró bastante a ver tiempo muy tarde a la civilización metálica. Y en Chile, no sé si se ven estas cosas ahí, estamos hablando en torno al año cero. O sea, hace 2000 años que comenzó a consumirse cobre en Chile. O sea, demoró 1500 años en venir el conocimiento. Y lo mismo pasó hacia el norte. Este es el vestigio más famoso, el hombre de cobre, encontrado en Chuquicamata, 1899. Hoy día está, yo digo felizmente, salió a Estados Unidos en aquella época. Alguien quiso hacer negocio, quebró, lo dejó en un hotel y hoy día está guardado en un museo, porque si hubiera quedado acá ya no existiría. Había que conservarlo en condiciones óptimas y allá sí pueden hacerlo aquí. De hecho, se encontraron 2 momias y la segunda justamente desapareció. Un hombre que falleció en un pique y fue perfectamente conservado por la acción antibacteria del cobre. O sea, mató a las bacterias. Las bacterias no pudieron actuar y en el ambiente seco se conserva. En el mundo hay 2 momias conservadas en forma intacta, no la momia egipcia y el puro hueso, sí.
es un hombre que se encontró en los Alpes hace 12 años, que cayó una grieta de hielo y apareció, el hielo lo soltó hace 12 años. Y que permite hacer todas las investigaciones del caso, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, cuando llegaron los españoles, nuestro mundo vivía en la época de bronce. ¿Por qué? Porque no habían inventado el fuelle, y sin el fuelle no puede llegar a 1400 grados, lo que es necesario para la producción de acero. Por lo tanto, vivíamos en la época del bronce. Después, en la colonia, lo que se explotaban eran vetas. Y todo manual. Esto más o menos hasta mediados del siglo XIX. Hoy día los pequeños mineros trabajan ya no a pulso, algunos a un pulso. Entonces extraían el mineral, lo separaban entre óxido y sulfuro, lo sacaban, los apiles, a veces 200, 300, 500 metros, 80 kilos al hombro, y llegaban a la superficie, bajaban con mulas, aquí al hornito. Este es el horno de manga, por si nadie lo ha visto, el invento chileno, hasta que llegó el RRB, y se instalaba el horno al pie de la mina, consumiendo los bosques que había. Hubo una deforestación total, la primera que vivió en Chile. Cuando se acababan los bosques, esta mina ya no había combustible, por lo tanto energía, se iba a otra mina. Había muchas vetas, por lo tanto la disponibilidad de combustible definía dónde se producía. Y después se iba el cobre o el eje, se iba vía bueyes. Obviamente no era competitivo este sistema. Por eso que Chile no exportó cobre durante la colonia, o muy poco, y en los primeros años de la República comenzó, pero por un lado porque el precio era altísimo, revolución industrial, y por otro lado porque los adelantos tecnológicos en la logística lo permitieron. Primero aquí, ¿cuánto lleva aquí? Pero el tren y el vapor, la misma cosa, máquina a vapor, revolución industrial. Pero en 1700, 1800, el 80 o 90% del precio del cobre había que dedicarlo a la logística. Obviamente no quedaba nada para el dinero, obviamente que no era competitivo. Las minas estaban ahí. Entonces teníamos que llegar aquí a bajar los costos logísticos, y de ahí se disparó Chile con la reducción de cobre. No porque era un genio, ni porque el clima, no. Este era el factor clave. Chile exportó inicialmente a Asia, China, India, principales mercados, pero la logística, aquí se instalaron líneas férreas, clave, toda la industria privada, de la mina al puerto. Y después también se instalaron dos fundiciones aquí en Concepción, donde se descubrió carbón, 1850. Los barcos, dado el alto costo flete, subían con carbón y bajaban con mineral. 100% utilización de las capacidades. Lo mismo aquí, fundición en la costa y fundición al lado de la mina. El tren subía con carbón y bajaba con mineral. Dado el alto costo, el costo de flete incidía más que la energía hoy día y el trabajo juntos. Entonces es obvio que hayan optimizado eso bien. Entonces aquí, este es el aumento de la producción chilena, que llegó aquí al 40%, incluso un poquito más, en la década de la producción mundial. O sea, más que hoy día. Chile era más importante en términos relativos en el mundo del cobre en 1870 que hoy día.
Y aquí viene, no voy a entrar a explicar el tema este de por qué la baja, ese otro tema, pero junto con este escenario tenemos una tendencia a la baja del precio constante. Bien, aquí ya entramos un poquito a la chica. Esta es la producción chilena, cobre total, que es lo que se llama hoy día cobre de mina, y así lo dice la estadística. Pero, ¿qué es lo que producía Chile? Este es el metálico, este es el eje, producto intermedio, concentrado, produce eje y después eje, blister, ánodo y al final cátodo. Este es el commodity. Hoy día estos son los cátodos. Esto es lo que uno puede vender en todo el mundo, incluso la bolsa. Estos productos son intermedios y dependen que alguien lo compre. Aquí, en esta época, ustedes ven que tanto metálico como eje y como concentrado o minerales directos tenían un tercio cada uno. Cuando fue, aquí había un poder comprador, uno solo en el mundo, que dado que el precio bajaba y era el único que compraba, ellos mantuvieron las tarifas de tratamiento, hoy día se llaman Treatment and Refining Charge. Estas tarifas de ellos, como era monopolio, las mantuvieron altas. Entonces, bajando el precio, manteniendo las tarifas altas, obviamente había menos dinero disponible con el dinero chileno. Lo primero que se hizo, se bajó la exportación de mineral directo y se invirtió en fundiciones. Hacer eje, que es la primera fase, solamente reverbero, o metálico. Pero los ingleses mantuvieron su monopolio y después empezaron a fijar las tarifas también a este producto. Y el productor chileno lo que hizo, dejó de producir el eje, sino instaló convertidores y llegó finalmente al metálico. Una experiencia del siglo XIX. Los datos son claros, había un poder monopólico que el productor minero chileno, es eso lo que hizo. Se defendió contra esta dependencia. Y este producto metálico, en vez de venderle todo a los ingleses, iba a Alemania, Francia, Italia y el resto del mundo. Bien, esto es lo mismo en porcentaje. Ahora veamos la producción en 200 años. De 1800, este es el porcentaje de la producción total, lo que se llama market share, mi posición en el mercado. Hoy día Chile tiene 30% más o menos, 32% de la producción mundial de cobre. Aquí en esta época, lo que les comentaba, llegamos a más de 40. Este auge y esta caída tienen su explicación. No tiene que ver con el tema de la dependencia, por lo tanto voy a dejarlo fuera. Y en la medida que bajó la producción inglesa, ellos tenían sus propias minas, se agotaron, subió la chilena. Es por eso que los ingleses tenían todas las máquinas y la fundición instalada, era cosa de reemplazar el mineral. Y después cuando subió Estados Unidos, viene la baja de Chile. ¿Qué tiene que ver con la dependencia? Vamos a este otro cuadro que es clave. Voy a ir manejándome con estos dos cuadros. Aquí está, esto es lo que exportaba Chile. Estoy hablando de los últimos 250 años. Metálico o concentrado. Hoy día es cátodo o concentrado cobre. Esto fue lo que le expliqué en la época del auge minero siglo XIX, en que Chile comenzó en un momento entre mineral de uso directo y
eje a exportar más que cobre metálico. Dado el clinch que nos tuvieron los ingleses, los empresarios chilenos hicieron más fundiciones y tuvimos 100 años, más de 100 años aquí con principalmente cátodo, metálico, commodity, independiente, entre comillas, porque no toda esta época fuimos independientes. Y esta es la tendencia actual. Yo creo que aquí en 2 años más ya Chile va a exportar más concentrado que cátodo. El cátodo es un commodity. Si nadie me lo compra, se lo vendo a la bolsa, me pagan. El concentrado, si no me lo compran, obviamente nadie me lo paga y tengo que almacenarlo acá, si es que puedo. No hay capacidad suficiente para almacenamiento en caso de que haya sobreproducción. Entonces, cierro la mina o bajo la producción. No siempre voy a adelantarme un poco en el dominio de la fundición en China. Eso también tiene algunas cifras, después voy a volver a esto. Alexander, disculpe, un poquito tiempo para la idea. Ya. Perfecto. Producción de cobre en mina, aquí ustedes ven Chile, lejos el primero, consume cobre refinado, China, lejos el primero, esto me lo salto. El comercio concentrado, Chile es el que más vende y China es el que más compra. Comercio de cobre refinado, lo mismo, Chile y China. Estamos condenados a vivir juntos y no contra los chinos. Hay 3 materias primas en cobre. Uno es el mundo del cobre secundario, en que los chinos compran más del 60% del cobre secundario. En cátodos, cobre refinado, los chinos van a llegar a más del 40% de todas las compras. Estoy hablando del comercio. El comercio es el que decide quién es quién. Las importaciones chinas. Y aquí va el tema de los concentrados. Los chinos van a llegar a más del 50% de la compra de todo el concentrado que se produce en el mundo. Y Chile va a producir más concentrado que carbón. Este producto, si no quieren comprarlo, vamos o no. Ahí donde hay una dependencia absoluta. Voy a volver al... En esta época en que bajó la producción de cobre, aquí llegaron las grandes empresas, la Kennecott y la Anaconda, los Guggenheim, que están en Chile, y Chile volvió a subir. Produciendo cobre metálico, pero está en manos de 2 empresas que pertenecían en un tiempo a una sola familia. Por lo tanto, también había una dependencia de los intereses de esa familia y obviamente ellos decidían no de acuerdo a los intereses del país. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, como empresas americanas tuvieron que entregar al fondo estratégico el cobre a 1/3 del precio nacional. Tuvimos que pagarlo nosotros, 6 años. Bien, por lo tanto, no siempre el hecho de tener cátodo nos da la independencia. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, conciencia. Hoy día, hacer una fundición no es negocio, está claro. Pero hay tendencia. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Primero, tratar de evitar de que todo se concentre en un país, fomentando obviamente otros países. Tratar de evitar de que toda la minería quede en pocas manos mineras. Por lo tanto, un Glencore, por ejemplo, o Xstrata, que empieza a comprar a todo hermano. Ahí entraríamos nuevamente. Eso también es tal vez alguna función del Estado cabería. ¿Qué pueden hacer las empresas? Por ejemplo, un pelambre, una escondida.
si aquí, por ese motivo, es difícil vender los concentrados o es muy caro venderlos, ellos pueden hacer su propia fundición. ¿Qué pueden hacer ustedes a nivel de universidades? Investigación. ¿Por qué voy al tema de la investigación? Y aquí hay un cuadro, porque los concentrados, venderlo no es la única, o fundirlo no es la única vía. Puede ser lixiviado. En Chile vamos a tener muchas plantas de electroobtención disponibles por la, digamos, el término de las reservas de óxido. El Abra, Tomic, 300.000 toneladas tiene esa planta. En 5 años más va a producir 100.000 toneladas o menos. Bien. Una idea es lixiviar los concentrados. Eso no es fácil. Alta presión, son costos. Ahí hay investigación. Y la otra es, por ejemplo, yo les voy a mostrar solamente este tema. Alexander, ¿se puede ir cerrando ya? Sí, este es el tema de la investigación, que es el último. Por ejemplo, los concentrados. Pero Codelco vendía, o vende, eje, vende blister, vende ánodo y vende jalo. Estos productos, si yo hago solamente una fase de fundición, obtengo un eje. El eje, o el metal blanco, es lixiviable. Tengo la posibilidad de usar las capacidades del telaje, pero para eso se necesita un poquito más de investigación. Este producto, hoy día no hay un mercado, hay que usar, también se puede vender. Estamos negociando con los japoneses y con los chinos de venderle solamente metal blanco. ¿Por qué? Porque el ácido que se produce aquí queda en el país donde hay un mercado. Y los japoneses, por ejemplo, tienen un alto costo en la eliminación de la escoria. La escoria que acá, yo no tengo problema de ponerla. Por lo tanto, la dependencia podemos evitarla actuando el gobierno por su lado, las empresas que tienen que ver, y aquí tiene que ver el tema del manejo de activos, ¿qué van a producir en su mina? ¿O qué plantas van a producir? ¿Lixiviación o fundición? Y obviamente la investigación en estos productos para hacer estos procesos intermedios rentables o inventar nuevos procesos. Por lo tanto, la dependencia existe. Hoy día estamos relativamente independientes y para evitar esto, sí, algo podemos hacer. En último caso, va a pasar lo mismo que en el siglo XIX, va a ser un negocio volver a construir fundición en Chile. U otro proceso que nos lleve con nuestro producto al cátodo, que es el commodity que nos da la independencia. Eso. Gracias.